Dicen que hay frases que cambian un día entero, y hay discursos que pueden cambiar una vida. La primera vez que escuché a Tony Robbins en vivo, entendí que las palabras, cuando nacen de una convicción ardiente, no son simples sonidos, son como chispas que prenden fuego a la madera más húmeda. Imagínate una sala inmensa, miles de personas aguantando la respiración, como si el aire se hubiera hecho tan denso que nadie se atreve a romperlo con un solo murmullo. En el escenario, un hombre de hombros anchos, sonrisa grande y voz que retumba en el pecho. No en los oídos, no había gráficos, ni grandes efectos. Solo un mensaje que parecía repetirse de 1000 formas. Tu actitud lo es todo. Pero no era la frase lo que atrapaba. Era la forma en que lograba que cada uno sintiera que ese todo significaba algo distinto y a la vez universal. Si alguna vez pensaste que la diferencia entre seguir igual y cambiar de verdad es cuestión de suerte, de tener contactos o de haber nacido en el lugar correcto, Tony empieza desmontando ese mito con una simple pregunta: ¿qué estás decidiendo sentir ahora? Parece banal, pero no lo es, porque ahí está la esencia. La actitud no es un resultado, es una elección. No importa cuántas veces te hayas caído, importa la interpretación que eliges darle a cada caída. Es casi insultantemente simple. Pero mientras lo explica, ves en los rostros del público un destello, ese momento en que cada persona se da cuenta de que lleva años cediendo el poder de decidir su actitud a lo externo, al tráfico, al jefe, al pasado, y entonces te preguntas, ¿cuánto de mi vida ha estado dirigido por cosas que jamás controlo? Y sobre todo, ¿cuánto podría cambiar si decide hoy, ahora, tener una actitud diferente, aunque nada más cambiar? Tony dice que la mente es como un jardín, siempre algo crecerá allí. Si no siembras intencionalmente pensamientos de fuerza, crecerán malezas de miedo, de dudas, de excusas, y para demostrarlo, relata la historia de un hombre que asistió a su primer seminario con la cabeza baja, convencido de que todo estaba perdido, su negocio en bancarrota, su matrimonio en ruinas, su salud deteriorada. Lo único que me quedaba era mi actitud, confesó, y al final del evento, aunque su situación externa no había cambiado, su actitud había encendido un motor distinto. En menos de un año, aquel hombre reconstruyó lo que parecía derrumbado, porque dejó de esperar a que el mundo cambiara para él. Es imposible no estremecerse ante el poder de algo tan intangible, pero tan decisivo. Piensa en esto: todos admiramos a quienes logran lo imposible, pero muchas veces creemos que hay un secreto oculto detrás de su éxito. Algún talento innato, algún contacto milagroso, un golpe de suerte. Robbins rompe esa fantasía mostrando patrones comunes. Todos enfrentaron obstáculos, todos sintieron miedo, todos dudaron. Lo que los separó de los que se rindieron fue la actitud, la disposición a seguir, a aprender, a interpretar el fracaso como señal de ajuste, no de rendición. Y mientras lo escuchas, no puedes evitar pensar en tus propios fracasos y preguntarte si en realidad no fueron oportunidades mal interpretadas. La sala entera parecía contener el aliento cuando Tony pronunció una frase que aún resuena. El día en que decide cambiar tu actitud, ese día cambia tu destino, aunque nada afuera lo sepa todavía. Ese tipo de frases no solo inspiran, obligan a mirar hacia adentro. ¿Cuántas veces dejamos que un mal comentario, un error del pasado, una noticia inesperada, marquen el tono de todo el día, de toda la semana, incluso de la vida? Nos comportamos como si la actitud fuera un reflejo automático de lo que sucede, cuando en realidad es el primer acto de rebeldía contra las circunstancias. Quiero que pienses ahora en la última vez que tuviste un día difícil. Tal vez fue un correo que no esperabas, un rechazo, un problema en casa. ¿Recuerdas cómo esa sensación coloreó el resto de tu día, la forma en que hablaste con otros, incluso cómo dormiste? Eso es la actitud, el filtro con el que interpretas lo que pasa, y lo fascinante es que ese filtro, aunque parece impuesto, lo eliges tú. Robbins
logra que te sientas casi insultado por haberlo olvidado tanto tiempo. La gente en la sala asentía, algunos reían nerviosos, otros lágrimas tenían contenidas, porque todos recordamos momentos en los que dejamos que la actitud equivocada nos robara oportunidades, relaciones, salud. Si ahora mismo tuvieras que definir tu actitud predominante en los últimos 6 meses, ¿cuál sería la palabra que la describe? Resignación, enojo, ilusión, esperanza, curiosidad. Piénsalo, porque de esa respuesta depende casi todo lo que ha logrado y lo que no, y aquí está la provocación que Tony lanza al público. Si esa palabra no te gusta, cámbiala. No mañana, no cuando consigas el ascenso, no cuando alguien te pida perdón. Ahora, porque nadie va a llegar a entregarte una nueva actitud. Es tuya, es la única propiedad privada que nadie te puede confiscar. Y quiero que mientras escuchas estas palabras, pienses en algo. ¿Qué palabra elegirías tú para el resto de tu día? Escríbela, porque es el primer paso para apropiarte de ella. Cuando Tony habla de actitud, no lo hace con un tono de sermón, lo hace como alguien que ha estado en el barro, que ha visto de cerca lo que significa tener todo en contra. Cuenta que de adolescente trabajaba limpiando baños y cargando cajas para poder ayudar a su familia, y aún así soñaba con escenarios llenos de gente. No tenía dinero, pero tenía hambre de aprender, de cambiar, de crecer. Esa hambre no era otra cosa que actitud, y cuando lo narra, lo hace casi como si estuviera confesando que el secreto no fue suerte ni contactos, sino esa terquedad de no aceptar que su vida quedara definida por las circunstancias de nacimiento. En ese instante, el público deja de ver a un conferencista famoso y ve a alguien que alguna vez fue tan limitado como ellos, alguien que cambió su narrativa interna antes de que cambiara lo externo. La segunda parte de su discurso siempre entra más hondo, porque empieza a hablar de cómo la actitud crea hábitos, y los hábitos crean destino. No basta con despertarse inspirado, la actitud necesita volverse una práctica diaria. Dice, si quieres cambiar tu vida, empieza por los primeros 10 minutos de la mañana. Parece una exageración, pero no lo es. La forma en que afrontas ese primer instante define el tono emocional del día entero. Muchos de los presentes asentían, reconociendo que a menudo lo primero que hacen es abrir redes sociales y envenenarse con comparaciones o malas noticias, permitiendo que el ánimo se deteriore antes incluso de salir de la cama. Robbins insiste en que elige con qué alimentar tu mente, porque es allí donde se cocina la actitud. Luego hace un ejercicio que siempre sorprende. Pide al público que se ponga de pie, que imagine el peor momento de su vida y que adopte la postura corporal que tenían ese día. Los hombros caen, la mirada baja, el pecho se encoge. Después, les pide que adopten la postura de alguien que está listo para un gran logro. Hombros atrás, mirada al frente, respiración profunda. «Ven», dice, «ni siquiera han cambiado sus pensamientos, solo su fisiología, y ya sienten distinto. Si tu cuerpo cambia, tu química cambia, y tu mente lo sigue. Lo que demuestra es que la actitud no vive solo en las ideas, vive en el cuerpo, en cómo caminas, en cómo hablas, en cómo respiras». Esa revelación arranca murmullos de asombro y sonrisas, porque todos lo sienten en el acto. A partir de ahí, el mensaje se vuelve práctico. Cuenta casos de empresarios que enfrentaron quiebras, deportistas que superaron lesiones devastadoras, padres que salieron adelante tras perderlo todo. Historias reales que no serán creíbles si no las contara con nombres y fechas. Todas tienen un elemento común: no cambiaron el contexto inmediato. Cambiaron primero su estado interno, su actitud frente a lo inevitable. Hay algo profundamente humano en reconocer que aunque no controlamos el viento, sí podemos ajustar las velas. Tony repite que la actitud es contagiosa, que afecta a quienes te rodean incluso antes de abrir la boca. Si entras a una habitación cargada de frustración, aunque intentes disimularlo, tu tono,
tu respiración, tu energía lo transmiten. Por eso insiste en que no es egoísta trabajar en tu propia actitud. Al contrario, es un acto de generosidad con quienes te rodean. Un equipo, una familia, un grupo de amigos, todos se ven influenciados por la energía emocional de quien lidera el ambiente. Esta idea, contada con anécdotas vívidas, suele arrancar aplausos porque la gente empieza a verse como agentes de cambio, no como víctimas de lo que otros irradian. Imagina ahora que cada mañana, antes de revisar mensajes, eliges conscientemente 3 palabras que definirán tu actitud ese día. Por ejemplo, gratitud, valentía y curiosidad. Imagina que caminas, hablas y piensas intentando reflejar esas palabras. No es un ejercicio místico, es una disciplina mental que, según Robbins, moldea poco a poco el cerebro para responder con más resiliencia y menos reactividad. Mucha gente se da cuenta de que, durante años, sus 3 palabras inconscientes han sido queja, prisa y temor. Solo el hecho de notarlo ya es un paso gigantesco hacia el cambio. Aquí, la tensión narrativa sube porque Tony, con voz grave, advierte: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. La diferencia entre uno y otro, explica, es la interpretación. Perder un trabajo duele, claro, pero el sufrimiento prolongado nace de contarte que eso significa que no vales, que no tendrás futuro. Cambia la interpretación y cambias la emoción que la acompaña. Y esto solo lo logra la actitud. El público suele reaccionar con un silencio pesado, de esos que indican que cada uno está revisando mentalmente sus propias cadenas de sufrimiento autoinfligido. La historia más citada es la de un joven al que entrenó hace años. El chico había sufrido una lesión que lo dejó en silla de ruedas y al principio se hundió en la autocompasión. Tony lo retó a encontrar una razón para vivir con propósito, aún sin recuperar la movilidad. El joven acabó convirtiéndose en conferencista motivacional para personas con discapacidades, inspirando a miles. Su vida externa era esencialmente limitada, pero su actitud lo convirtió en faro para otros. Robbins suele cerrar esa historia mirando al público en silencio, como si esperara que cada quien pensara: ¿qué excusa me está frenando a mí? Que no sea en realidad una historia que me cuento. Si hasta ahora te estás preguntando si todo esto no suena demasiado simple para problemas tan complejos, es comprensible, pero eso es justamente lo poderoso. A veces la solución más profunda es también la más sencilla, solo que no nos atrevemos a aplicarla con constancia. La actitud no cura todos los problemas del mundo, pero siempre cambia la calidad de la experiencia mientras los enfrentas, y esa diferencia determina si persistes o abandonas. La última parte del discurso de Tony no es un cierre convencional. No intenta arrancar un aplauso, sino provocar un silencio reflexivo. El mundo allá afuera seguirá siendo caótico, dice, pero dentro de ti puede haber orden. No puedes controlar la economía, las noticias ni las decisiones ajenas, pero siempre podrás controlar la actitud con la que responde. Y si tu actitud cambia, cambian tus acciones. Si cambian tus acciones, tarde o temprano cambiarán tus resultados. En esa frase hay algo liberador. Ya no tienes que esperar a que todo se acomode para empezar a vivir mejor. Puedes empezar ahora, con lo que tienes, donde estés. Para reforzarlo, pide al público cerrar los ojos y recordar el momento más duro que hayan superado. Si estás aquí, dice, significa que sobreviviste a eso. Significa que dentro de ti hay más fuerza de la que creías. Lo único que necesitas es despertarla cada día. Este ejercicio conecta a la gente con su propia historia de resiliencia, y ahí es donde la actitud deja de ser teoría, se convierte en memoria viva, en evidencia personal de que es posible sobreponerse. Muchos creen que la motivación es como una chispa que surge por azar y se apaga pronto, pero Robbins explica que es más parecido a un músculo, se fortalece con el uso diario, y la actitud es el entrenamiento constante de ese músculo.
Nadie va al gimnasio una sola vez esperando estar en forma todo el año. Del mismo modo, no basta con escuchar un discurso y esperar que la vida cambie. Es cuestión de repetición, de elegir cada mañana volver a levantarse, aunque ayer haya dolido. Por eso, insiste. Más que buscar inspiración ocasional, hay que cultivar una identidad, verte a ti mismo como alguien que elige una buena actitud, incluso en lo incómodo. El cierre de Tony siempre vuelve a lo esencial. Las historias que nos contamos a nosotros mismos. No son los hechos los que nos definen, sino el significado que les damos. Afirma, si te repites que algo te ocurrió, porque siempre fracaso, te condenarás. Si decides verlo como una lección que me prepara para algo mayor, te liberas. Esta idea resuena fuerte, porque todos reconocemos alguna historia limitante que hemos sostenido durante años sin darnos cuenta. Cambiarla es, de algún modo, cambiar el guión de tu vida. Recuerdo que en el auditorio, mientras él decía estas palabras, una mujer a mi lado lloraba en silencio, no de tristeza, sino de alivio. Más tarde, contó que llevaba años definiéndose por una ruptura amorosa que la hizo sentir rota e insuficiente. Esa noche, decidió que su actitud sería ver esa herida como el inicio de su reconstrucción, no como su final. Y es que a veces, lo único que necesitamos es permiso para elegir una nueva perspectiva. La lección final es clara. No esperes a sentirte listo. No esperes a que todo se alinee, porque entonces nunca empiezas. Empieza con la actitud correcta y deja que esa elección guíe el resto. Si decide cada día cultivar gratitud, determinación y apertura al aprendizaje, los problemas no desaparecen, pero dejan de ser gigantes inamovibles, se vuelven escalones. Tony concluye con una frase que parece sencilla pero golpea hondo. El poder que buscas siempre estuvo en tu decisión de cómo reaccionar. Ahora, mientras cierras los ojos y respiras hondo, piensa en tu vida. ¿Cuántas veces dejaste que un mal comienzo de día definiera todo lo que vino después? ¿Cuántas oportunidades escaparon porque estabas demasiado centrado en lo que no podías controlar? La actitud no cuesta dinero, no depende de diplomas ni de contactos. Es la herramienta más democrática y, paradójicamente, la menos usada. Si logras entender esto, entenderás por qué aquel público quedó sin palabras. No porque escucharon algo mágico, sino porque reconocieron algo que siempre había estado en sus manos. Hoy, no importa si estás escuchando esto en un coche, caminando al trabajo o antes de dormir, tienes el poder de elegir qué palabra marcará tu actitud el resto del día. Puede ser valentía, gratitud, paciencia, enfoque, la que necesites. Escríbela en los comentarios, compártela, porque al declararla, la haz más real. Y tal vez, al leer la palabra de alguien más, descubres que no estás solo en el camino. Antes de terminar, quiero dejarte un pensamiento que condensa todo el mensaje. No subestimes el poder de una sola decisión emocional. Puede ser la diferencia entre rendirte o insistir, entre seguir con la cabeza baja o mirar hacia adelante. Ese es el legado del discurso de Tony Robbins. Recuerda que tu actitud lo es todo, no porque lo diga un motivador famoso, sino porque ya lo has comprobado antes, aunque lo olvidaras. Así que, ahora te invitamos a ti, que escuchas esto, a escribir en los comentarios esa palabra que describe la actitud que decide adoptar hoy. Hazlo para ti. Hazlo para inspirar a otros que leerán tu comentario buscando una chispa de coraje. Quizás tu palabra sea justa, la que alguien necesita ver para dar el siguiente paso. Recuerda, tu actitud lo es todo, y cada elección, incluso la de comentar ahora, es un ladrillo más en la construcción de la vida que sueñas.